Muy buenas madridistas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Ponte cómodo, que comenzamos. He estado a punto hoy de coger billetes para Estados Unidos para la gira americana del Real Madrid, allí la pretemporada que va a hacer, jugar contra el Milán, contra el Barça y contra el Chelsea, pero a última hora me he dado cuenta de que no tengo dinero y me he arrepentido. Pero bueno, como buen madridista voy a apoyar a mi equipo, aunque sea pretemporada, desde Madrid, desde mi casa, desde el sofá. Y tengo muchas ganas de que empiece la temporada, de que empiece la Liga, la Champions, porque quiero saber qué tipo de modelo, qué tipo de formación va a aplicar Ancelotti en este modelo de Real Madrid 2024-2025. Y no solamente lo que todo el mundo piensa en la delantera, qué va a hacer con Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick. No, eso más o menos nos podemos hacer una idea, aunque nunca se sabe los pensamientos de Carlo Ancelotti, pero también serias dudas en el centro del campo. Si Camavinga va a tener un rol más titular, más importante que el año pasado, si Valverde va a ser titular, es que hay muchos jugadores muy buenos y veremos a ver qué hace Ancelotti, cómo va a rotar, cómo va a planificar la formación. Que nosotros, tú, yo en este caso, podemos tener claras muchas cosas, pero realmente donde está la formación es en su cabeza, en la cabeza de Carlo Ancelotti. Lo que sí está clarísimo es en la parte de atrás, tanto en la defensa como en la portería. Courtois, súper titularísimo. Luego tendremos a Rudiger y Militao, Carvajal y Mendy, que será pues los cuatro jugadores de Carlo Ancelotti indiscutibles para la parte de atrás. Y lo que digo, a partir de ahí hacia adelante, desde el centro del campo hacia la delantera, es donde estarán las dudas. Irá rotando, tendrá un 11 tipo. Mientras tanto, vamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu y comenzamos la vuelta. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 30 de julio del 2024 se pone en verde, así que cruzamos, vamos a dar la vuelta y luego por supuesto accederemos al interior. Aquí podemos ver la esquina de la Torre B. Ya sabéis que daremos la vuelta siempre en el mismo orden, a no ser que pase algo extraordinario, algo inquietante y perturbante. Así que pues nada, espero que os quedéis a lo largo de todo este vídeo, porque hay gente que pregunta, que por ejemplo pongo en la miniatura nuevas pantallas y claro, lo de las nuevas pantallas sale al final del vídeo, que es cuando salí del Tour Bernabéu, que es el final. Bueno, pues va y pregunta en el vídeo, deja un comentario diciendo que dónde está lo de las pantallas. Bueno, hay que ver el vídeo al completo, es que no te puedes perder nada, porque en cada segundo, en cada minuto puede pasar cualquier cosa, enseñarte cualquier novedad inquietante y que te puede gustar. Así que hay que ver por eso los vídeos al completo, desde el minuto 0 hasta el último. Bueno, vamos avanzando, ya sabes, deja tu like, suscríbete, ya sabéis que eso es totalmente gratis. Like y suscripción es totalmente gratis, así que espero que me lo dejéis para ayudar más al canal, para que vea YouTube que algo estamos haciendo bien, ¿no? Aunque no gustemos a todo el mundo, aunque no caigamos bien a todo el mundo, que por lo menos YouTube vea que algo estamos haciendo bien. Seguimos avanzando, estamos en Castellana, vamos a subirnos ahora al montículo de Bélgica, porque mi gente aquí muy ilusionada de ver el Bernabéu. Si la gente hace fotos es por algo, ¿eh? Es decir, la gente se queja de la fachada, se queja de cómo está quedando el Bernabéu por fuera, pero si la gente viene aquí es por algo. Así que no hablen tanto y que se fascinen más. Bueno, pues aquí podéis ver la parte de Castellana, sobre todo la parte sur, como podéis ver, está totalmente abierta, socavada, están haciendo muchos agujeros, movimiento de tierras, tenemos una excavadora justo en ese lugar. Y es verdad que estos días se han estado centrando en hormigonar muchas de las zonas. Es más, ahí podemos ver los paneles de encofrado. Y en otras zonas donde no habían empezado, pues han empezado a excavar y a empezar a crear los pilotes correspondientes. Los pilotes que, resumidas cuentas, son los nuevos pilares de este parking que va a tener el nuevo Bernabéu en la zona oeste, en la zona de Castellana,
del estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo están picando en el interior. Están sacando tierra con esa cinta. ¿Veis la cinta justo ahí al lado? Están picando aquí en el lateral oeste. Y parecía que habían acabado, pero de momento no han acabado de picar. Y allí parece que también, porque tenemos, a ver, voy a intentar bajar, aquí tenemos un camión que se va a llevar, ese camión transporta contenedores, esos contenedores donde echan o depositan, como queráis llamarlo, pues los escombros o la tierra, movimiento de tierras de esas excavaciones que han ido originando, y en este caso que están sacando del interior del Bernabéu, no en la zona del suelo de Castellana. Ahí tenéis también otro socavón inmenso, ese ya le conocemos de hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que no podemos visitar ese lugar, está todo con vallas, todo totalmente prohibido transitar por ese lugar, zona privada, zona prohibida, y más que nada, pues por seguridad, no dejan pasar a los transeúntes por todo ese lugar, por si se te cae un tornillo en la cabeza, una roca o cualquier movimiento de alguna máquina, pues pueda ocasionarte algún accidente, y la empresa por supuesto no se hace responsable una vez que te saltas la valla. Bueno, pues, uy, qué susto, estaba viendo luz encendida y es que es en el interior, la acaban de apagar. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Estaba encendida la luz en el interior. No sé si es que están manipulando justo detrás. Es que me está dando el sol en la cara. Me está dando justo el sol en la cara. Y no consigo apreciar qué es lo que está pasando ahí. A ver si luego cuando pasemos al interior podemos ver qué están haciendo o qué están manipulando en ese lugar. Pero he visto la luz encendida. Además podéis retroceder en el vídeo y vais a ver que llevo razón. Quizás no sea relevante, pero lo he visto. Venga, seguimos avanzando. Es increíble la actividad que tenemos en el día de hoy en Castellana, porque tenemos muchísimas máquinas a lo largo del terreno, del espacio del lateral oeste. Ahora cuando lleguemos a la esquina de la Torre C veremos más. Por ejemplo, hay casos en los que vemos que están descansando, no están encendidas estas máquinas, de momento no hace falta su uso, pero es brutal el movimiento de dumpers, el movimiento de excavadoras, el movimiento de trabajadores en este lugar. Y aún falta tiempo, aún falta tiempo para verles en acción. La máquina auxiliar que tenemos justo enfrente de la Torre C está cogiendo ahora mismo una armadura para penetrarla, ¿no? Para incrustarla en uno de los agujeros que ha ido creando la máquina pilotadora. Vamos a ver si vemos exactamente dónde lo van a meter, pero imagino que ayer estaban por ahí pilotando, así que va a ser en ese lugar donde vayan a incorporar esa armadura. Además ahí está girando ya, así que creo que lo vamos a ver en riguroso directo. Ahí viene, que parece que nos va a arrollar, y aquí a la izquierda pues vemos como es el lugar de trabajo, el lugar donde están actuando y ejecutando todos estos trabajos, metiendo toda esta ferralla, toda esta armadura para crear los nuevos pilares. De momento meten la armadura y posteriormente pues echan todo ese hormigón tapando ese agujero para que proceda a secarse y ya terminar de crear un nuevo pilar. Madre mía, mira la oruga, cómo se mueve. El sistema de oruga de movimiento de la pilotadora es increíble. Como me gusta. Y eso es todo controlado con dos mandos, Parece que deja hueco a su amiga y hermanastra la auxiliar. Y ahora van a meter, lo que digo, pues toda esa armadura en algún agujero que hayan creado por aquí. Así que nosotros seguimos. Dejamos las grandes pilotadoras, auxiliares y máquinas que tenemos por aquí por Castellana y llegamos ya al fondo norte. Y Rafael
Salgado, donde ayer vimos cómo estaban picando primero el suelo, el terreno, preparándolo para luego posteriormente colocar las losas de granito, que es lo que están haciendo en el día de hoy. Colocar las losas de granito ya alrededor, en el contorno de este jardín que tenemos ya incorporado en la esquina de la Torre C. Ahí vemos como con ese martillo macizo van terminando de ajustar todo ese material al terreno. Muy importante también esa excavadora con la ventosa haciendo vacío para poder transportar todo este material, que la verdad es que pesa un montón, y es por eso que lo llevan con la excavadora y no lo llevan a pulso, para que veáis cómo van creando toda esta fila de losas de granito, ya pues lo que digo, rodeando este jardincito que tenemos en la Torre C. Aquí siguen picando para colocar más losas, y aquí igual han picado y están picando, quitando ese cemento pobre, ese cemento antiguo, y ya dejando hueco para las nuevas losas, el nuevo material, que es lo que va a configurar y lo que va a resurgir, ¿no? Y va a estar más visto en la zona del suelo de Rafael Salgado. Todas estas losas de granito que predominan en el fondo norte. Esto de aquí lo han tapado, no sé por qué, la verdad. Trabajos en niveles superiores. Esos que están ahí trabajando, y por seguridad nadie puede pasar por ahí, para que no te caiga nada en la cabeza y no puedas llegar a contarlo. Así que nada, seguimos avanzando. Aquí poca novedad ya. Si queréis, pues no pauso el vídeo para que os sintáis aquí conmigo, pero para que veáis que no hay ninguna novedad. Tampoco están las pantallas encendidas. Llevamos tiempo ya sin ver pruebas en las pantallas de las puertas de entrada y salida. Hasta hace poco vimos que parecía, ¿no? Pocos días antes de la presentación de Kylian Mbappé hicieron pruebas, parecían pruebas finales, pero luego resulta que al final eran pruebas como un día cualquiera, ¿no? Luego el día de la presentación, tanto de Kylian Mbappé como de Endrick, pues no las llegaron a encender, ni tampoco para los conciertos de Karol G. Así que nada, pues vamos avanzando, pocas novedades aquí en el fondo norte. Lo que sí hemos visto novedades es justo enfrente de la Torre C. Dale like y suscríbete. Ayer vimos material muy importante en la plaza de Sagrados Corazones. Esperemos que sea relevante, porque, ojo, estaban construyendo... Ojo porque sí, estoy viendo una pluma ahora mismo, el brazo, la pluma en sí del camión que transporta, al menos transportaba el material de ayer. Y sí, nos vamos a ir para allá corriendo, porque es posible que estén empezando a colocar los postes que vimos en el día de ayer. Vamos para allá, venga. Mirad lo que vemos desde aquí. Ojo, porque pueden ser los postes que soportan el peso de las pantallas que van en la plaza de Sagrados Corazones. Ojo, cuidado, porque además yo creo que los están ya transportando a su lugar. Así que ojo, cuidado, ojo, cuidado. Aquí están llevando conductos, pero ahí al fondo estoy flipando con ese nuevo material, que desde aquí la verdad es que está un poco lejos y no podemos apreciar muy bien qué es lo que es. Además están aquí trabajando y no se ve muy bien. Y luego encima están en un lugar escondido, en la plaza de Sagrados Corazones, porque desde el otro lugar creo que no lo vamos a ver bien. A ver si desde aquí lo vemos mejor. Vamos a ampliar. Ay, Dios. Como sea para las pantallas de la plaza de Sagrados Corazones, me caigo, me caigo.
Mirad, aquí los están colocando, es lo que he visto antes. Es lo que he visto antes. Ojo, Ah, es que yo creo que son protectores. Son protectores. Me vas a adelantar, No, que yo voy delante, pues tú te vas... Creo que simplemente son protectores para las farolas que ya están colocadas aquí. No sé. No sé. Además, ya viéndola de allí, mirad cómo el recubrimiento de esa farola es diferente. Y es que yo creo que son como carcasas, ¿no? Protectores para las farolas, para la iluminación que tenemos aquí. Además, mira, vamos a comparar con este poste multifocal. Estáis viendo el tallo, ¿no? La estructura en sí, en vertical. Veis que es de un material así finito, liso. Pues si comparamos con este de aquí, ahí podéis ver que el material es diferente. El material que recubre ese poste. Así que yo creo que va a ser falsa alarma. Joder, qué pena. Qué pena. Además, no nos podemos asomar justo encima de esas vallas, porque están estas propias. Qué pena. No nos podemos asomar por esa valla. Y es que yo estoy viendo... A ver... Ahí vemos como un foco, ¿no? Ahí vemos como un foco. Yo creo que el material que han traído es para continuar con las farolas que hay por aquí. Además, mira. Desde aquí se ve más todavía. No te pongas en medio, por favor. Se ha puesto en medio. Y se ha puesto en medio. Justo detrás de este pedazo de crack, ahí veis otra farola. Que parece que van a colocar, pues, dentro de poco. Porque además los focos apuntan hacia abajo. Por lo tanto no es para la fachada. No es para la fachada. Qué pena. Qué pena, penita pena. Luego cuando salgamos del tour lo veremos, Cuando salgamos del tour lo veremos mucho mejor. Mirad lo que tenemos aquí. Aquí tenemos mucho mejor, una imagen más clara del nuevo material que vimos ayer aquí en el vídeo, aquí en el canal, perdón, y que están preparando ahora mismo para seguir colocando en la plaza de Sagrados Corazones. Y ojo porque estoy rectificando sobre mis pasos, y es que los focos parece que van a la fachada, Parece que van a la fachada. Yo pensaba que iban hacia el suelo. El ejemplo de abajo, podemos ver que esos focos están apuntando justo al suelo. Ya sabéis que estos postes van en vertical, por lo tanto no os fiéis de cómo están los focos ahora, porque está en horizontal, está en modo reposo. Y los focos de abajo sí están enfocando, nunca mejor dicho, a la parte del suelo, y la parte de arriba, en los focos de arriba, parece que, bueno, además puede ser que sean regulables. Y puede ser que sea para la fachada, Sí. Puede ser que sean para la fachada. Y están preparando puede ser que sea para la fachada. Luego daremos otra vuelta a ver dónde terminan de colocarlo. Abandonamos lentamente y tímidamente la plaza de Sagrados Corazones, viendo esa gran novedad, por fin, gran novedad en esa zona, después de tanto tiempo que hemos visto totalmente parada, pausada, paralizada, de novedades ricas, fresquitas, muy emocionantes. Así que ya era hora de ver cositas nuevas. Y nada, estamos llegando al fondo sur. Ya sabéis que aquí se está demoliendo, al menos se estaba demoliendo la antigua tienda del Real Madrid, que estaba ubicada aquí en Concha Espina. Y como estáis observando, justo a la derecha de la imagen, o al menos en la parte central parece,
han traído una bomba de hormigonado y la propia hormigonera, así que parece que empiezan ya a construir, a remodelar en el interior. Vamos a asomarnos. No vemos nada, pero bueno, nos asomamos igualmente. Bomba de hormigonado, hormigonera, mini cargadoras tapando el paso, ese paso hacia la antigua tienda. Y ahí están preparando pues con la bomba. Con la bomba, como King África. ¿No habéis escuchado a King África? Muy famoso él. Pues ahí están preparando para hormigonar ya, imagino que será la zona de la antigua tienda. A ver si desde aquí vemos algo. Madre mía. Qué pasada, tiene que estar todo súper diáfano. Bueno, pues aquí estamos ya en el interior, podemos ver la parte interna de la fachada, de la piel envolvente, a su paso por el lateral oeste. Parece ser que teníamos una falsa alarma antes, porque hemos visto unas luces dando la vuelta y paseando por los exteriores. Justo en esta parte, donde están las letras, bueno, al menos estas estructuras retroiluminadas. Así que en la pasarela de mantenimiento tampoco tenemos nada copiado, no parece que vaya a haber alguna novedad en las próximas horas, así que nada, pues falsa alarma. Veremos a ver cuándo continúan con los trabajos en esta zona. Viendo la parte de la viga corona, a la derecha los vomitorios de acceso a la grada del tercer anfiteatro del lateral oeste, así que vente conmigo, dale a like y suscríbete, muy importante. Venga, vámonos para el interior. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del estadio Santiago Bernabéu. Martes 30 de julio del 2024. Vamos a ver qué novedades tenemos en el interior, así que siéntate, ponte cómodo y deja tu like y suscríbete, muy importante para ayudar al canal. Bueno, ayer nos fuimos con las pantallas apagadas, hoy venimos y nos encontramos las pantallas completamente apagadas también, o two, como dirían en inglés. Ansiosos, ¿no?, de ver cómo tapan la parte trasera de las esquinas. Parece que aquí en la parte superior han empezado a realizar esos trabajos, pero creo que simplemente es la perspectiva. Analizando todas las esquinas, de momento no han empezado con esos trabajos. Hay gente que ha tirado la toalla y dice que esos trabajos no lo van a hacer al final. Yo la verdad es que puedo pensar así un poquito, en el sentido de que, claro, cuando están encendidas las pantallas, subes el brillo un tanto por ciento y no se ve la parte de atrás. Lo que pasa es que, claro, en el Tour Bernabéu todos los días, bueno, al menos la mayoría de los días, encienden las pantallas del videomarcador y hay veces que se nota la transparencia, se ve la parte de atrás de las esquinas. Pero bueno, creo que no sea un problema. ¿Qué ha pasado? Ah, es que se han metido unas personas en la grada de aquí. Dios mío. Bueno, nosotros a lo nuestro. Tampoco creo que tenga mucha relevancia el que tapen o no tapen las esquinas. Nosotros la tenemos porque realmente hemos seguido las obras desde prácticamente el principio, pero si no lo supiésemos, pues realmente no estaríamos al tanto de lo que va ocurriendo en ese lugar. Nos encontramos las cerchas también completamente cerradas, ¿no?, en esta posición, que nos da a entender que está la cubierta completamente cerrada. Fijándonos también en los carros, que los carros están en la parte más inferior. Por supuesto, no cabe duda de que las membranas no están hinchadas. Y nada, de los dispositivos LED todavía tendremos que esperar un poquito más porque no están encendidos. Pantallas internas completamente apagadas también en el día de hoy, y vamos a ver los trabajos que están ejecutando tanto en la parte de los laterales de la prensa, que vimos ayer cómo empezaban a tapiar y a cerrar toda esa zona. De momento la parte sur aún nada, como las nuevas máquinas
que han colocado en el césped, ese bonito y precioso césped que salió antes de ayer del hipogeo, y los trabajos del segundo anfiteatro del fondo norte y lateral oeste, más lo que veamos por ahí inquietante y perturbante. Así que venga, vamos con ello. Ahora que me acuerdo, quería comentarlo, al igual que el otro día, vimos cómo empezaban a morder la visera de los banquillos, vimos cómo mordían, cómo quitaban, cómo demolían este sector de visera de los banquillos. De momento, pues como estáis viendo, no hay ninguna novedad al respecto. Seguiremos viendo y analizando todo lo que va ocurriendo en ese lugar, pero de momento no hay novedades pues inquietantes en ese lugar. Lo que sí vemos, y como ya dijimos aquí en el canal, y mucha gente decía, pero Jesús, ¿cómo van a tener que modificar de nuevo el palco presidencial si eso ya está hecho? Pues toma, os lo dije, aquí lo tenéis. Es más, hasta hace muy poquito estaban los asientos tapados. Un claro ejemplo de que estaban trabajando en ese lugar. No sabíamos si en el techo o en los asientos, pero ya a día de hoy podemos ver que han quitado los asientos y por lo tanto están trabajando en la zona del palco presidencial. Es que me acuerdo perfectamente que había gente que decía, no te tires pistos, no tires triples sin sentido, no te tires a la piscina, que no hay agua, que no van a cambiar el palco presidencial. Pues aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Y esto es un sector, hay más palco presidencial en el interior. Así que nada, para cuando os metéis conmigo. Seguimos viendo cositas. ¿Qué más podemos ver? Si subimos un anfiteatro, ahí podéis ver cómo... A ver, realmente os entiendo, porque quien tiene boca se equivoca, pero quien tiene dedo para comentar en los vídeos, la verdad es que no sé cómo termina el refrán de los dedos, pero quien tiene dedos, pues... no sé, ya lo pensaré, a ver qué digo en el próximo vídeo. Ahí podéis ver cómo han ido eliminando, retirando asientos correspondientes a las filas del primer anfiteatro del lateral este, justo en la zona que coincide y que conecta con estos asientos VIP. Como podéis ver, el contraste de los asientos de la derecha con los de la izquierda. Los de la derecha están totalmente acolchados, los de la izquierda están simplemente y llanamente de plástico, son material de plástico. Todos son abatibles, porque los abatibles es lo que va a predominar en el bowl del Estadio Santiago Bernabéu, pero aquí han retirado los asientos. Veremos a ver en los próximos días qué es lo que van a realizar, si será un cambio de huella, si será alguna instalación de algún dispositivo como alguna baliza que han colocado en los diferentes pasillos. Por ejemplo, aquí parece que vemos que faltan balizas en la parte de la derecha. Están los agujeros, porque si os fijáis detenidamente en la parte de la derecha, se ven los agujeros creados, dos agujeros en blanco, ¿lo veis? Pues ahí faltan por colocar las balizas, que ya son por normativa totalmente obligatorias para los eventos que se van a realizar en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ya que estamos, pues seguimos subiendo anfiteatro a anfiteatro del lateral este. Vimos el otro día, que por cierto tiene casi 40.000 visitas el vídeo, muchas gracias de verdad. Ha causado tentación y revuelo ese vídeo. Vimos cómo siguen trabajando en toda esta zona, justo en los laterales de la prensa, en la zona norte y sur, entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podéis ver estos pequeños huecos donde aún hay puntales, hay, pues bueno, muchísimo esqueleto que se tiene que seguir construyendo, que ya, pues sin más dilación, nos vamos a ir a la parte norte entre el tercer y cuarto anfiteatro de estos espacios al lado de la prensa, porque ayer ya vimos aquí en el canal cómo empezaban a tapiar todos esos lugares, empezar a cerrarlos con esos muros, esos ladrillos, que en consecuencia pues van creando todas esas paredes y van cerrando todo ese espacio. Así que lo que dije ayer, tenemos tarea, tenemos trabajo para el próximo partido, la próxima vez que estemos en el interior y podamos pues navegar por el interior del Estadio Santiago Bernabéu para ver cómo avanzan todos estos trabajos. Así que bueno, hay mucha gente que dice que las obras del Bernabéu no se van a acabar en la vida, y la verdad que mirándolo egoístamente, pues mejor, ¿no? Porque al final es donde hay visitas, es donde tenemos las visitas, porque subo un vídeo de fútbol y realmente pues os da igual, pero luego hago un directo y lo único que se habla es de fútbol, así que es que nunca sabes cómo atinar.
Atinar, no de gratinar de macarrones, que ya sé que tenéis hambre, y no es gratinar, sino atinar. Atinar es, pues, acertar en algo. Bueno, hasta ahora estamos viendo actuaciones en la zona de los laterales de la prensa, en el primer anfiteatro del lateral este. También estamos viendo movimiento en la zona presidencial, justo al lado de donde se sienta el presidente, el mejor presidente de la historia del fútbol y del Real Madrid. Y estoy observando que también hay movimiento en la grada alta del fondo sur, casi al lado de la zona de la grada de animación. Mirad lo que están haciendo. Están retirando los asientos. Ya sabéis que han estado cambiando la huella del segundo anfiteatro del fondo sur, lateral oeste y también fondo norte están haciendo ahora. Y tenían que trabajar, en la grada alta, grada baja y zona de animación, grada de animación del estadio. Ahí lo estáis viendo cómo están procediendo a retirar los asientos para trabajar en ese lugar. Esos trabajos restantes que faltaban por ejecutar en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Poco a poco, pues aprovechando ahora mismo que no hay eventos a la vista, pues están aprovechando a realizar todas esas tareas pendientes de la propia remodelación. El próximo evento es el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que tenemos unos cuantos días para seguir avanzando en la remodelación del estadio. Y al igual que están trabajando en ese sector más cercano al lateral este, tienen que seguir y barrer también con toda esa zona. Así que, pues bueno, otra de las novedades fresquitas muy ricas que tampoco me esperaba en el día de hoy. Al igual que en el día de ayer vimos cómo empezaban a colocar estas máquinas para el cosido del césped. Podemos ver en estos precisos instantes cómo de forma minuciosa siguen cosiendo cada palmo, cada espacio, cada bandeja del césped retráctil, que como podéis ver ya está luciendo, ya está totalmente sacado del hipogeo. Lo sacaron el domingo pasado y es por eso que ahora mismo ya vemos cómo están cosiendo pues cada palmo, lo que decía, cada espacio, cada zona del césped y del terreno de juego. Mientras que las máquinas van actuando, también podemos ver trabajos manuales, trabajos de estos pedazos de cracks que son los jardineros, analizando cada centímetro del terreno de juego, comprobando que todo va saliendo a la perfección y que el cosido se va ejecutando a la normalidad. Ahí podéis ver una de las máquinas, los entresijos de la misma. Podéis ver que en la parte inferior no hay una base en sí, sino la única base que se ve es el propio terreno de juego, para ir cosiendo, pues lo que decimos, y dando una rigidez, una solidez al césped del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a hacer un barrido para que veáis. No se va a ver desde aquí, eso se ve en primera persona, desde cerquita, pero os podéis hacer una idea. Si no, buscáis o buscad la empresa que es la encargada en este caso de realizar estos trabajos, y tendrá vídeos en su canal de YouTube o en YouTube mismo de cómo realizan todo este proceso. No solamente aquí, sino en otros campos y en otras superficies. Así que esto es lo que tenemos en el terreno de juego. Siguen en el día de hoy, segundo día realizando ese cosido, y ahora nos vamos al segundo anfiteatro del fondo norte. No sé por dónde empezar, la verdad, pero bueno, os podéis hacer una idea realmente. Desde la línea de palcos del fondo sur, cuando salimos del Tour Bernabéu, no se puede ver bien, así que aprovecho a sacar desde este lugar todo lo que va sucediendo, todo lo que va pasando en el cambio de huella que se está procediendo a hacer entre el primer y tercer anfiteatro del Estadio Santiago Bernabéu, para aprovechar y colocar los asientos fijos ya hasta la próxima remodelación, y abatibles, que serán los que estén en todo el bowl del Estadio Santiago Bernabéu. De momento ya sabéis que empezaron a retirar los antiguos asientos, empezaron a quitar también los pasamanos, los soportes, y ahora ya empezar a colocar los paneles de encofrado, que es sobre todo lo que estamos viendo en los sectores más cercanos al lateral oeste, y que poco a poco iremos viendo cómo van colocando en estos sectores que estamos sacando en imagen. Además, ayer faltaba un sector por retirar los asientos, y es precisamente este que tenemos en pantalla,
y ya en el día de hoy nos encontramos con toda esa zona totalmente vacía, sin asiento visible. Así que siguen avanzando, aprovechando lo que decía antes, lo que digo, aprovechando que no hay ningún evento en los próximos días que pueda entorpecer o molestar los trabajos que están ahora mismo ejecutando. Bueno, pues aquí tenéis el Skybar, como siempre lo saco, como siempre es debido hacerlo, para que estéis al tanto de lo que va ocurriendo en este espacio, en esta estructura, que bueno, pues esperamos que cuanto antes abra sus puertas para poder visitarlo, para poder pues aprovechar y disfrutar de esas preciosas vistas y esos eventos que va a tener este Skybar Bernabéu. Siguen con las pruebas, siguen con el encendido de las pantallas en la parte superior, así que tendremos que seguir esperando. Bueno, vamos a aprovechar a grabar desde este lugar, que es donde mejor se ve todos esos trabajos que están ejecutando en el lateral oeste, porque desde otros lados se ve fatal. Ahí podéis ver cómo están empezando ya a colocar pues todo el encofrado, los ladrillos para cambiar la huella. Ahí también vemos cómo ya pues están hormigonando. Tenemos los cubos con el hormigón que están echando los pedazos de cracks, que son los trabajadores, y esa esquina que tampoco vemos desde la vista panorámica del Tour Bernabéu, que también podemos observar que han retirado los asientos y que por tanto por dentro de poco empezarán ya a reformar, a picar y a cambiar la huella como corresponde en todos estos sectores, para terminar ya con la reforma. Mirad, justo están moviendo estas farolas que hemos visto antes en la plaza de Sagrados Corazones, como están ahora mismo moviendo para colocarlas ya, instalarlas en su debido lugar. Veremos a ver si son las de la fachada, las que iluminan la fachada, o si son simplemente más farolas extras que van a colocar en este lugar. Ahí vemos más acopiadas. Lo siento por la imagen, es que entre lama y lama es lo único que puedo grabar. Ahora mientras que voy bajando vamos viendo más novedades, a ver si... Bueno, pues ayer ya lo vimos aquí en el canal, hoy lo vemos prácticamente mejor que en el día de ayer. Vemos toda esa pasarela para que el camión grúa no pueda romper, no pueda dañar todo este suelo que tenemos ya en la plaza de Sagrados Corazones. Esto es lo que hemos visto también en el exterior. Vemos cómo están trabajando en esa farola, no sabemos si es que han colocado una carcasa, pero ahí vemos cómo siguen trabajando los nuevos. A ver si... ¡Ay, qué pena! A ver si no... ¡Ay! Bueno, a ver si desde aquí lo podemos ampliar. Nada, no. Ah, mira aquí, justo. Ahí podéis ver cómo están preparando pues todas estas farolas, estos postes, que en consecuencia no sé qué van a ser, si van a ser para soportar el peso de las pantallas o para la colocación de esos postes como farolas e iluminar la propia fachada. Ya sabéis que la fachada en los laterales va a tener iluminación, por lo tanto aquí parece que han empezado ya a preparar todo este material. Veremos a ver, veremos a ver qué ocurre, pero esas son las grandes novedades que hemos visto en el día de hoy y que vimos también en el día de ayer. ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Las pantallas que van a colocar en la plaza de Sagrados Corazones o la iluminación en la fachada? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, dejadme en los comentarios lo que pensáis, lo que creéis sobre estas nuevas estructuras. Bueno, pues hasta aquí las novedades del día de hoy, martes 30 de julio del 2024. Las novedades del exterior y del interior. Espero que te haya gustado y si es así, por favor, deja tu like y suscríbete para ayudar al canal a seguir progresando. Estate atento de los vídeos y directos que vamos haciendo, activando la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡A la Madrid!